Bien, vamos a abrir la palabra del Señor, sin más, vamos directo al Salmo 26. Salmo 26, versículo 1 de la palabra del Señor. Muchas gracias a todos los que se han conectado a esta reunión. Después de no haber estado con ustedes por una semana, por la partida de nuestro hermano Don Tanislao, de nuestro muy apreciado hermano Don Tanislao. Le recuerdo con mucho cariño. Voy a contar una anécdota de Don Tanislao mientras ustedes buscan el Salmo 26, porque la partida de un hermano no puede pasar así nomás. Yo me acuerdo la primera vez que pisé el local de Concepción, ya muchos años atrás, entrando al local de Conce, me siento en la parte de atrás. Yo venía de Chiguayante, de congregarme en la asamblea de Chiguayante, entonces entro al local y me siento en la parte de atrás. Antes de empezar la reunión, viene Don Tanislao, se acerca a mí y me pregunta, él no me conocía, yo tampoco lo conocía, entonces me pregunta, ¿usted es creyente? Y me empieza a predicar el Evangelio, y yo no le quise decir nada porque estaba tan entusiasmado, mi hermano, hablándome del Señor. Pero eso grafica muy bien el deseo del hermano siempre de hablar del Señor. En ese tiempo él predicaba. Así que le recuerdo con mucho cariño, y mi familia le recuerda. Y como esto se está grabando, también un saludo para la señora Benny, para los hermanos, su familia, que también esto sirva de consuelo. Bien, vamos a comenzar. Salmo 26, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Búscame, oh Jehová, 26:1, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová, sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos, y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entre los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias, y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud en las congregaciones. Bendeciré a Jehová. Que el Señor bendiga la exposición de este precioso Salmo 26, que, como dijimos la última vez, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó un ministerio del Salmo 26? Es poco común, no es familiar para muchos de los creyentes, pero espero que este Salmo les sea de bendición. Si usted ve en la presentación, ahí aparece una estructura, aparece el orden del Salmo que creo que nos puede ayudar. Lo mejoré un poco respecto a la última vez. Hay dos ideas nuevas ahí que agregan más detalle al Salmo. El Salmo 26 es acerca de la integridad. Por eso pusimos en la primera presentación, es acerca de la integridad del hombre justo, de la integridad del hombre de Dios. No es cuando yo estudiaba el Salmo 26, pensaba, no es un tema popular, no es un tema que nos guste escuchar, que nos hablen de integridad, que nos hablen de ser consistentes en nuestra conducta, en lo que refleja nuestra conducta y lo que hay en nuestro corazón, que sea reflejo de una vida delante del Señor. ¿A quién le gusta escuchar eso? No es popular el mensaje, no es popular el pensamiento, pero cuán serio es, cuán cierto es. Y vamos a ver hoy por qué el salmista David se esfuerza en describir o en enfatizar la importancia de la integridad en el hombre de Dios. Vamos a ver eso, la razón que el salmista nos va a dar. La estructura del Salmo 26, tenemos el versículo 1 al 3, la integridad del salmista es examinada por el Señor. El salmista se pone delante del Señor y le dice al Señor, júzgame, o vindica mi nombre, o mi causa está delante de ti.
Salmo 26 es una oración. Es la oración del hombre justo que se pone delante de Dios. Aquí está mi vida, Señor. Aquí están mis íntimos pensamientos. Aquí están mis motivaciones. Examíname. Examíname. En el versículo 1 al 3, el salmista no tiene nada que ocultar al Señor. No tiene nada que ocultar. Su vida está delante de Dios. Y dice ahí, vamos a leer, dice el versículo 1, búscame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Hermanos, si hay alguien que supo de integridad y de la importancia de andar delante del Señor en honestidad, en verdad, fue David. El que escribe este salmo es David. ¿Se acuerda del rey David? Cuando él pecó contra el Señor, cuando él entra en adulterio, cuando él comete adulterio, cuando él intenta esconder el pecado, y viene el profeta entonces y le dice que el Señor sabe su pecado. David intentó esconder el pecado, y hay un salmo que usted me está siguiendo. Hay un salmo que es el Salmo 32, algún día llegaremos ahí. Salmo 32, antes que venga el Señor. Salmo 32, dice el versículo 1. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y cuyo espíritu no hay engaño. Note conmigo el versículo 3 del capítulo 32 de los Salmos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Noten, David escondió su pecado delante del Señor. Y la Escritura dice que el Señor no se agradó de David. El pensamiento es solemne. No podemos esconder el pecado. El creyente no tiene nada que esconder delante de Dios. Versículo 1 al 3, David escribe en este salmo: Señor, búscame, examíname, pruébame. Ve si en mí, dice el versículo, yo en tu misericordia he andado. Ando en tu verdad, ando en tu voluntad. Aquí está mi vida, no hay nada que ocultar. David supo de eso y supo de la seriedad de lo que significó callar su pecado, esconder el pecado. Hermanos, si hay alguien escuchando esta palabra y que se encuentra en una situación así, no hay felicidad, no hay prosperidad en esconder algo delante del Señor. No podemos escondernos delante de Dios. El versículo 1 al 3, el salmista pone su vida delante de Dios y David lo supo. David habla con autoridad. Qué preciosa es la palabra de Dios, que nos habla de la experiencia, de lo real. Nos muestra al hombre tal cual es. Este es David. Aquí estoy, Señor, júzgame, examíname, pruébame. Versículo 1 al 3, nada que esconder. En el versículo 4, avanzo rápido del 1 al 3 porque ya lo vimos, por eso avanzo rápido ahí. Del versículo 4, tenemos ahí, el salmista se distancia de los injustos. Si en el versículo 1 al 3, el salmista no tiene nada que esconder, del versículo 4 al versículo 10, el salmista no tiene nada en común con este mundo. No tiene nada en común. Entonces, vamos a recapitular algo que dijimos del versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Voy a avanzar aquí y voy a avanzar al versículo 4. Aquí está. Versículo 4 dice: no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Dijimos algo la última vez. El salmista se diferencia de los otros en conducta. No hay nada en común con ellos. Y esto yo creo que tampoco es un mensaje muy popular. Yo me acordaba de Daniel, cuando propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Me acordaba de José, me acordaba de Moisés, me acordaba del Señor Jesús, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Este es el modelo. El salmista dice: todos andan en un lugar, dice, son hombres. Yo nunca me senté, significa que yo nunca me involucré con ellos.
Yo nunca me asocié con ellos. Yo nunca me coludí con ellos. Yo no anduve en compañía con ellos. Lo dijimos la última vez. Con personas vanas, con personas que tienen mente vacía. Sus pensamientos, esa es la idea. Yo no me hice acompañar de ellos. Yo no me junté con ellos. Yo no caminé en el camino con ellos. ¿Se acuerda de Daniel? Daniel, aún más, es un buen ejemplo aquí. Dice el versículo, ni entré con los que andan simuladamente, hombres deshonestos, dice el versículo, simuladamente, hombres que se disfrazan sus motivos, hombres que tienen pensamientos y propósitos que son contra Dios. El salmista dice, yo no tuve nada que ver con ellos. Recuerde que el salmista está orando con el Señor. Qué alto estándar para todos nosotros. El salmista dice delante del Señor, este fue y es mi conducta. Noten que dice el versículo, no me he sentado. Dice el versículo, no me he sentado. Habla de algo en el pasado. Habla de que ha sido su conducta desde siempre, su resolución. Este ha sido su hábito. Eso es lo que el salmista está diciendo. Cuando usted lee, los que están siguiendo el mensaje y han escuchado los mensajes de los salmos, recuerden que cuando el salmista dice aquí en el versículo 4, no me he sentado con hombres hipócritas, no entré con los que andan simuladamente, aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Anote ahí en sus notas del Salmo, anote el Salmo 15, versículo 4. Léalo conmigo. Salmo 15, versículo 4. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice así. Dice, empieza el versículo 1 con una pregunta. 15:1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? ¿Quién? Y entonces da una lista de características o atributos del carácter que debe identificar a aquellos que quieren estar con el Señor. Y dice aquí, versículo 2, el que anda en integridad y hace justicia, habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Versículo 4, noten, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Esto no está de moda hoy. Hoy el mundo aplaude a los que se oponen a Dios. Hoy el mundo pone en pedestal a aquellos que se burlan de Dios. Pero aquel, la Biblia dice aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. El que tiene este estándar de vida, este es el hombre íntegro, el hombre que va a estar delante del Señor. Cuando el salmista dice, ¿qué quiere decir todo esto, hermano? Lo que el salmista está diciendo en el versículo 4 y 5, él está diciendo, yo soy de aquellos que van a estar delante del Señor. Yo soy de aquellos que cumplen el requisito para estar en el Monte Santo, para estar en la presencia de Dios. Eso es lo que preocupa al salmista. Eso es lo que preocupa al salmista, estar delante de Dios. Quisiera que ustedes me acompañen a Primera de Pedro, capítulo 4. Acompáñenme a Primera de Pedro, el capítulo 4, versículo 4, en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro, 4:4. Dice así la palabra del Señor. En Primera de Pedro, en el Nuevo Testamento, el capítulo 4, versículo 4. Dice así. El apóstol está hablando en un contexto de persecución de los creyentes y dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Se da cuenta? Esa es la misma idea del Salmo que estamos leyendo. Al mundo le parece cosa extraña que ustedes no corran en el mismo desenfreno de disolución. Esto es integridad. Es el hombre de Dios que no corre el camino del mundo, que no anda conforme a los estándares de este mundo, porque su preocupación es estar en la presencia del Señor. Qué alto estándar para el predicador, para mí primero y para los que escuchan. Dice el versículo aquí, aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Nunca estuve en compañía de ellos. Este es el camino del justo. Noten conmigo en el versículo 6 al 7, por favor. No tan solo el salmista
no tan solo el salmista se distingue, su vida de integridad marca una diferencia en términos de conducta, sino también en términos de propósito. El propósito del hombre de Dios es completamente diferente, ¿se dan cuenta? Porque el propósito del hombre de Dios, dice que el versículo 6, lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Cuando pongo esa imagen ahí del tabernáculo, me acuerdo cuando era pequeño, chico, en la escuela dominical, y me acuerdo, esto fue una de las imágenes que el Señor usó para alcanzarme. Yo miraba el tabernáculo, miraba el altar, todas esas cosas que están ahí, tremendos mensajes. Entonces el salmista se acuerda de David. ¿Recuerdan? David quería construir el templo del Señor. El arca estaba en el templo y él piensa, cuando ustedes leen el Salmo 26, piensen que David está en su mente el tabernáculo, está el altar. Y él piensa en la presencia del Señor, piensa en entrar a esa presencia, pero entonces él se acuerda del lavacro, donde los sacerdotes lavaban sus manos para entrar a la presencia del Señor. Anoten ustedes, si están registrando los versículos, en Éxodo, el capítulo 30, versículos 17 al 21, es un requisito de los sacerdotes que entraban a la presencia del Señor. Así piensa el salmista. O anoten, por favor, si están leyendo conmigo, el Salmo 24, versículo 3. Lea conmigo, por favor. Salmo 24, versículo 3. Miren lo que dice la palabra del Señor. Salmo 24, versículo 3 y 4. Dice así. Salmo 24, versículo 3 y 4. Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Se da cuenta? Es lo mismo que dice el salmista aquí. El salmista está diciendo: yo quiero entrar en la presencia del Señor. Quiero ver. ¿Se acuerda cuando predicamos o cuando enseñamos el Salmo 24? El Salmo 24 es acerca de la venida del Rey de Gloria. El salmista quiere estar con el Rey de Gloria, quiere recibir al Rey de Gloria, porque dice el versículo 6, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Esta es la generación de los que buscan al Señor. Este es el tipo de personas que buscan a Dios. Están preocupados de andar en integridad, de caminar y recibir al Rey. Hermanos, el Señor viene. ¿Y cómo estamos andando para recibir al Rey? El salmista está preocupado de andar en inocencia. Y no tener propósito, dice que el versículo, para exclamar con voz de acción de gracias. Y para, dice el versículo, contar todas tus maravillas. Eso es lo que preocupa. ¿Cómo poder enfatizar esto más en lo que el salmista quiere decir en este salmo? Su preocupación mayor es estar en el templo, es estar en el altar, es estar donde está el pueblo de Dios, es estar para contar lo que el Señor ha hecho en su vida, para contar las maravillas de Dios. Será apto para estar delante de Dios. Por eso que él pone su vida en el versículo 1 y 3, delante de Dios. Examina mi vida. Porque el anhelo del salmista es estar delante de Dios. Y entonces llega el versículo 8. Yo creo que este es el versículo central del Salmo. El versículo es precioso porque expresa la verdadera motivación del salmista. Para esto va el salmista. A esto se orienta el hombre de Dios. Miren el versículo, dice: Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Lo que no solo el salmista, no solo David, es un hombre que se diferencia en conducta, no tan solo en propósito, pero también en afectos, en lo que él ama, lo que él busca. Vamos a ver en el Salmo 27, versículo 4, que esto es lo que él ha demandado a Jehová: estar en la casa de Jehová para ver la hermosura del Señor. Lo que realmente motiva la integridad del salmista
lo que realmente motiva el andar delante de Dios, el apartarse y andar diferente al mundo, es que él ama a Dios y busca la gloria de Dios. Eso es lo importante. Eso es lo que está en perspectiva aquí. Es una vida en perspectiva de la gloria de Dios. Eso es lo que hace diferente. No es tan solo, yo leía un comentario acerca del Salmo 26 y el predicador decía, o el escritor decía, el Salmo 26 no es tan solo enfatizar la integridad, el apartarse del pecado, etcétera, porque si solo hablamos de eso es moralidad. Pero cuando hablamos de la verdadera razón del hombre de Dios, de la gloria de Dios, y vamos a ver que al final del día es el Señor Jesús, es completamente diferente. El cuadro cambia completamente. La perspectiva es diferente. Lo que realmente mueve al salmista es su afecto por la casa de Dios. Es interesante que cuando dice he amado, utiliza la misma la palabra en el original cuando dice que Abraham amaba a su hijo. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor le pidió a su hijo para el sacrificio, para probar su fe, cuánto había en el corazón de Abraham, dónde estaba el Señor ubicado en su corazón. Pues bien, es la misma palabra, es el amor. David dice, Señor, yo he amado la habitación de tu casa. Es interesante, se está notando, Primera de Crónicas 29, versículo 3, cuando David reúne ofrendas para construir el templo, él dice que la razón por la cual él ha juntado oro, él ha juntado tantas cosas, dice, porque yo tengo mis afectos en la casa de mi Dios. Porque yo tengo mi afecto en la casa de mi Dios. ¿Qué de usted, hermano? ¿Qué de todos los que estamos escuchando este mensaje? ¿Dónde están nuestros afectos? No es la construcción, no es las vigas o el piso, etcétera. Es lo que está en ese lugar. Y usted lo sabe bien. ¿Cuántas veces lo ha escuchado? Él dice, el lugar de la morada de tu gloria. Por eso está mi afecto ahí. Porque Dios está allí. Porque la presencia de Dios está allí. Porque Él está en medio de su pueblo. El salmista dice, tengo mi afecto en ese lugar. Hay otra versión que dice así, dice, Señor, yo amo tu casa, el lugar de tu gloria, de tu preciosa, grande gloria, que cubierta en el esplendor y luz de tu presencia. Su presencia es sin comparación. Es grande, es el peso de la gloria de Dios. El Señor, el Salmo 22, versículo 3, dice que el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. El Salmo 27, versículo 4, dice que el salmista le ha pedido al Señor, lo vamos a ver, una sola cosa, y esta buscaré. Dice que él puede habitar en la casa del Señor todos los días de su vida, y dice el versículo, para contemplar la belleza del Señor y inquirir en su templo. Ese es el móvil. Esa es la principal motivación. Eso es lo que nos diferencia de todo el resto. El buscar la presencia del Señor y deleitarnos en su presencia, deleitarnos en Dios. Gustar y ver cuán bueno, cuán delicioso es el Señor, cuán bueno es Él. Su presencia es Dios. Ese es el principal motivo. No hay otro. Para eso fuimos salvos. Para eso el Señor sacó a Israel de Egipto, para estar con Él, para mostrar su gloria. Moisés le dijo al Señor, muéstrame tu gloria. Y no estuvo contento hasta que el Señor pasó delante de él y desplegó toda su gloria, su misericordia, su carácter delante de Moisés. La gloria sea al Señor. En el Salmo 29, versículo 9, si están leyendo conmigo, Salmo 29, versículo 9, dice así la palabra del Señor. Dice, voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. En su templo todo proclama su gloria. Otra versión dice, en su templo todos
declaran la gloria de Dios. Qué tremendo es para todos nosotros cuando vamos al local, cuando nos juntamos, que todos los varones que puedan hablar audible, que puedan hacerse oír, declarar la gloria del Señor. Por eso es que su presencia, por eso es lo que el salmista mueve. He amado el lugar de la morada de tu gloria. El Salmo 84, versículo 1, tengo que citarlo. Usted lo tiene en mente. Salmo 84, versículo 1, dice así. Dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Se dan cuenta? Y dice también en el Salmo 84, estamos leyendo en el versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Qué impresionante el contraste en el versículo 10 del Salmo 84 entre la morada de Dios y las tiendas de maldad. Esa es la situación, esa es la elección. Y el Salmo 23, versículo 6 dice, yo moraré en la casa del Señor por largos días. Eso es. Morar en la casa del Señor para ver su gloria. Cuando el salmista habla aquí del lugar de la morada de tu gloria, no tan solo se refiere a la presencia visible de esa gloria, sino también a la revelación que esa gloria de la presencia del Señor. El Señor se revela en su templo y el salmista quiere estar allí, quiere ver esa gloria. Hay un comentarista decía, algo que me gustó mucho, decía que las palabras del Señor Jesucristo, presten atención, esto es muy importante, que las palabras del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 de las bienaventuranzas cuando dice, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Un comentarista decía, este Salmo 26 es un comentario a ese versículo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hermanos, este es el Salmo 26 y esta es la motivación del salmista. Solo aquellos de limpio corazón verán a Dios. Me acordaba de un versículo en Hebreos, en el capítulo 10, versículo 22, está siguiendo el mensaje y anotando el versículo, anote este, Hebreos 10, 22, dice así, dice el versículo 21, 10, 21, dice, y teniendo un gran sumo sacerdote, un gran sacerdote sobre la casa de Dios, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos, pero dice el escritor a los Hebreos, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. El salmista, y ya voy terminando, el salmista no solo se distingue en conducta, no tan solo en conducta, en propósito, en afectos. Su afecto está en la casa de Dios, porque ahí está la presencia del Señor. Yo me acuerdo cuando creo que lo he contado otras veces, pero me acuerdo cuando estaba recién convertido al Señor, cerca de mi casa vivía una hermana de edad avanzada, y a ella le gustaba que yo la fuera a buscar y nos íbamos juntos al local. Yo estaba recién convertido al Señor, me acuerdo, y una hermana de edad y le gustaba entonces que nos fuéramos juntos al local conversando de las cosas del Señor, etc. Y me acuerdo un día, Renzo me dice, a mí me gusta tanto ir al local, es lo que espero toda la semana, ir el martes y jueves al local. Y yo le preguntaba, ¿por qué? Y ella me decía, porque cuando llego al local, me siento ahí, es sentir la presencia del Señor. Y el hermano empieza a predicar, a leer la palabra, empiezan los cantos, y entonces hay una paz en mi corazón porque sé que ahí está el Señor. Y yo le preguntaba, ¿y por qué sientes esto? ¿Por qué es tan importante? Y me decía, porque en mi casa es completamente diferente. Tenía un esposo inconverso,
una situación difícil en casa, y le hacía un tremendo contraste el local, el donde el Señor está. ¿Cuántos hermanos hay así también? Cuando van al local, cuando van a buscar al Señor, como el lugar donde los hermanos se reúnen debe ser un lugar que glorifique al Señor. Que todos terminemos alabando a Dios, que el Señor reciba alabanza. Yo creo que eso es práctico, más allá de cualquier exégesis o interpretación del pasaje, es la aplicación del pasaje, y cómo el pasaje es real en tu vida, hermano. Entonces, no tan solo el salmista es diferente en términos de conducta, propósito, afectos, sino también destino. Y entonces el salmista le dice al Señor en el versículo 9, le dice: no arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. La oración es preciosa. La figura de no arrebatar es la figura de la siembra, de la cosecha. Correcto, de la cosecha. El salmista dice: no me reúnas, no quiero tener el mismo fin de los pecadores, no quiero tener el mismo destino de ruina que ellos. Es interesante porque cuando dice en el versículo 4 y 5, si acá tiene el Salmo a la vista, el 4 y 5 habla del presente de los injustos. Yo no me senté con ellos, no me senté con hombres hipócritas, ahora, pero tampoco quiero, versículo 9 al 10, compartir su futuro, su destino, su ruina. Yo no quiero eso, no quiero que mi vida termine así. Está preocupado de su futuro, del destino, de su alma, de su vida, o cómo él va a morir. Hay un comentarista que decía: él quiere vivir bien y quiere morir bien. Eso es lo que el salmista quiere. Dice: no arrebates con los pecadores, dice el versículo, mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. Y termino, versículo 10, 11 al 12. Lean conmigo esta preciosa sección y conclusión del Salmo, es preciosa. Dice así: mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. El Salmo termina una nota muy elevada. El salmista dice en el versículo 11, mas yo. Cuando dice en el original, la expresión es enfática, es tremendamente enfática. Es un contraste. Yo, ellos, en el versículo anterior, van al destino, a la ruina eterna. Estos hombres hipócritas, estos hombres que no son de Dios, estos que siguen la corriente del mundo, ellos van a la ruina. Pero yo, dice el salmista, pero por lo que tiene que ver conmigo, dice el versículo, en mi integridad, yo andaré en mi integridad, yo andaré en mi integridad. Noten lo que dice el versículo. Si tienen a mano, están leyendo conmigo, lean conmigo el versículo 1. Los que tienen el Salmo 26 a la mano, lean el versículo 1. Miren lo que ha dicho el salmista. Dijo: búscame, oh Jehová, yo en mi integridad he andado. Eso es el tiempo pasado. Eso no está complicado, ¿verdad? Es el tiempo pasado. Yo en mi integridad he andado. ¿Qué dice el versículo 11? Mas yo andaré en mi integridad. Y eso es futuro. ¿Se da cuenta? El poeta, el escritor David, lo que está diciendo es: yo caminé en integridad y yo seguiré caminando en integridad en el futuro. Esta es mi determinación. Así termina el Salmo, con la determinación del hombre de Dios de seguir caminando en integridad, de seguir caminando delante del Señor. Esa es la determinación del hombre de Dios. ¿Qué acerca del que escucha? Después de haber escuchado este Salmo 26, de la diferencia del hombre de Dios en términos de conducta, propósito, afecto, destino. ¿Qué acerca de ti que escuchas? Más allá de la exégesis, más allá de cualquier interpretación. ¿Qué acerca de ti, hermano, que escuchas? ¿Cuál es tu determinación? ¿Cuál es mi determinación? Les quiero decir que este Salmo ha sido tremendamente desafiante para el predicador, en el sentido de que el Salmo es claro. ¿Cuál es mi determinación delante del Señor? El salmista dice: yo andaré en integridad. Yo seguiré andando. Y le dice al Señor: redímeme, libérame,
y le dice algo tremendo, algo glorioso. Eso es una gran expresión. Le dice, ten misericordia de mí. Los que están anotando, y ya voy acercándome al final, los que están anotando pueden anotar Salmo 25, 16, Salmo 26, versículo 11, Salmo 27, versículo 7, Salmo 30, versículo 10, Salmo 31, versículo 7, Salmo 32, versículo 10, Salmo 33, versículo 18. Usted dirá, tantos números. Bueno, la idea es que el salmista repite y repite la gracia de Dios. Ten misericordia de mí. Lo que al final vale es la gracia de Dios. Y la expresión en el original es enfática. Ten misericordia de mí. Necesito gracia. Necesito gracia. Y usted me dirá, hermano, yo entiendo el Salmo, hermano. Entiendo que tengo que vivir en integridad. Entiendo que no tengo nada que ocultarle al Señor. Entiendo que no tengo nada en común con el mundo. Pero la tercera idea del salmista es, necesitas gracia. Hay un himno que cantamos, la gracia del Señor me enseñó a caminar. ¿Se acuerdan? Es precioso ese himno. Es la gracia de Dios. Andamos en gracia. No podemos en nuestros propios esfuerzos. No puedo yo, Renzo, no puedo en nada vivir de acuerdo al estándar de Dios. Necesito la gracia de Dios. Necesito el auxilio de Dios. Necesito el poder de Dios. Hay un salmo, ustedes me gustan los salmos, pero el Salmo 5, versículo 7, miren, léanlo conmigo. Salmo 5, versículo 7. Salmo 5, 7, otro precioso salmo. Noten ustedes, si ustedes leen conmigo, versículo 4, por favor, Salmo 5, 4, léanlo conmigo, dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Use este versículo para predicar el Evangelio. Tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. ¿Está de acuerdo con eso? Esa es la santidad de Dios. Y entonces usted dirá, yo no me excluyo de eso. ¿Con quién va a entrar entonces en la presencia del Señor? Y el salmista dice algo glorioso. Versículo 7. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. ¿Se da cuenta? El versículo 7 puede seguir leyendo. El salmista dice en el capítulo 5, el Señor aborrece la iniquidad. El Señor aborrece a los que hablan mentira. Yo no me distingo. Él no presenta su propia justicia como el fariseo, que yo no soy como los demás. No, esa no es la oración del hombre de Dios. Es la oración del publicano. Se propició a mí, pecador. Es la gracia de Dios. Yo entro a la presencia de Dios por la abundante misericordia de Dios. Qué grande este salmo. Qué precioso el mensaje de la palabra del Señor, que lleva aliento a todos los que escuchan. Estamos en Cristo, en la gracia de Dios. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré, dice el versículo, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo. El domingo, cuando esté sentado en la cena y abra el Salmo 26 y usted ponga su vida delante del Señor, usted va a concluir conmigo, está ahí sentado, partiendo el símbolo, entrando a la presencia de Dios, no por tus méritos, sino por la abundante misericordia del Señor. Su abundante misericordia que nos ha demostrado en el Señor Jesús, porque Él nos amó primero. Entonces el salmista termina diciendo, versículo 12, mi pie ha estado en rectitud, mi pie ha estado en rectitud. La idea del versículo es que el salmista determina poner sus pies en un lugar firme. Te dirá, hermano, ¿por qué puso esa imagen ahí de un cerro, verdad? De una montaña, y esto se llama plateau. Esta parte, si están siguiendo la plateau, el hermano está hablando francés. ¿O parece? No sé. Si me están siguiendo el mensaje, esa parte de arriba, que sería como una parte alta, bien alta,
una parte segura. Lo que el salmista está diciendo, la palabra hebrea aquí para mi pie ha estado en rectitud, esa palabra indica que el salmista está diciendo, yo estoy en un lugar seguro. Mi pie está en un lugar seguro, en rectitud, firme. Eso es lo que está diciendo. Mi determinación es estar en un lugar firme, no en un lugar, en un acantilado, no en un lugar que se destruye, como los injustos. Yo me he determinado a estar en un lugar firme, en rectitud. Y entonces, en las congregaciones de Jehová, en las congregaciones, bendeciré a Jehová. Termino aquí. ¿Cómo empezó el Salmo? ¿Recuerdan cómo empezó el Salmo? El Salmo empezó con una oración. Cuando el salmista le dice al Señor, júzgame, oh Jehová, aquí está mi vida. ¿Cómo termina el Salmo? El Salmo termina con el hombre de Dios alabando a Dios en las congregaciones. La última palabra del Salmo es Jehová. El Salmo comienza en la intimidad, en la oración del justo, y termina en las congregaciones. El mensaje es potente, porque significa que cuán importante es nuestra vida íntima, nuestra vida en la intimidad, y cómo eso se va a reflejar en nuestra vida en la congregación. Es como el apóstol Pablo cuando le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No es tan solo que prediques el evangelio, no es tan solo que sirvas al Señor, sino también cuán importante es tu vida íntima, tu vida delante del Señor. Porque el que ve lo secreto, dice, Él te recompensará en público. Él ve lo secreto. Él ve lo secreto. Y Él te recompensará en público. Que el Señor bendiga su palabra. Qué precioso el Salmo. Yo diría que el Salmo 1, versículo 1 al 3 dice, no hay nada que esconder. No tenemos nada que esconder delante de Dios, de aquel que escudriña el corazón y la mente. Del versículo 4 al 10, no tenemos nada en común con este mundo. Como Israel separado 3 días de Egipto, no tenemos nada en común en términos de conducta, propósito, afectos y destino con este mundo sin Dios. Y el versículo 11 al 12 me dice que no hay nada que temer, que es la gracia de Dios la que necesitamos para vivir en integridad en Cristo. El Salmo mira a uno que vivió en integridad, que es el Señor Jesús. Que el Señor bendiga su palabra. Él es el ejemplo para caminar en este mundo. Él es, no hay otro, el Señor Jesús. El Salmo se cumple en Cristo y es un modelo para todos nosotros a seguir. No hay nada que esconder, no hay nada que tengamos en común del mundo y no hay nada que temer en la gracia de Dios. Que el Señor bendiga su palabra de este glorioso Salmo 26, que mira al siguiente. Jehová es mi luz y mi salvación. Salmo 27, la próxima vez. Que el Señor bendiga su palabra, lleve aliento a los hermanos. Muchas gracias, hermanos. ¿Vamos a orar? Oremos. Bendito Dios, Padre Celestial, qué seria es tu palabra. Qué precioso cada detalle de tu palabra, que nos habla al corazón, que nos muestra tal cual somos delante de ti, oh Dios. Como el salmista puso su vida delante de ti, Señor, pero como también Él expresó su amor por el lugar de la morada de tu gloria, de tu presencia. Que ese sea el motivo, Señor, de tus hijos en esta hora. Que ese sea el móvil de cada uno, el buscar la gloria tuya, el buscar al Señor, Padre Celestial, y también nuestra oración es la gracia tuya. Sabemos que solo por la abundante misericordia, la abundancia de tu gracia en Cristo, oh Dios, porque en Él fue derramada la gracia, gracia sobre gracia, dice el escritor en el Nuevo Testamento, gracia sobre gracia se derramó en Él, en Cristo es que estamos delante de ti. Te damos gloria, oh Dios. Te damos gracias por tu Hijo amado. Estamos en Él y en Él nos aproximamos a ti. Oh Padre, sin Él, ¿qué seríamos? Nada. Te bendecimos en esta hora y estamos aquí como el salmista en las congregaciones de tu pueblo para rendir gloria, honor y exaltar solo tu nombre, oh Dios. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén.